Ahora con cada uno de vosotros y quiero que abramos nuestras Biblias al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 2. Voy a leer para vosotros los versículos del 1 al 10, aunque hoy trataremos una primera parte y el domingo próximo trataremos el resto, porque no quería tampoco hacerlo muy extenso porque trata algunos temas diversos aquí el apóstol Pablo en este capítulo 2 y quería más o menos dividirlo y sintetizarlo un poco. Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por este tiempo en el cual podemos reunirnos libremente por tu gracia para aprender de ti, para alabarte, bendecir tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta bendita palabra que tú nos das, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de ella, que ella germine en nuestros corazones y que nos dé vida en abundancia. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están conectados. Te pedimos por aquellos que por motivos ajenos a su voluntad no pueden estar, que tu Santo Espíritu sea con ellos, y los que no están por otros motivos, pedimos que tu Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Colosenses tiene muchos detalles interesantes y vamos al mismo capítulo 1, encontramos cómo nos habla de Cristo en un aspecto muy profundo desde el principio de la creación, desde antes de la fundación del mundo, etcétera. Y es un libro que podemos estudiar de una manera muy profunda. En este capítulo 2, el apóstol Pablo se dirige a tres grupos: a los hermanos de Colosas, a los que están en la Odisea y a todos aquellos que nunca han visto mi rostro. Quizás usted nunca ha estado en la iglesia de Colosas, quizás tampoco ha estado en la iglesia de la Odisea, pero seguro que usted y yo nunca hemos visto el rostro del apóstol Pablo. Así que podemos sentirnos identificados con este tercer grupo. Hay algunos por ahí que dicen: no, es que yo he visto el rostro de Cristo, yo he visto el rostro de San Pedro, yo he visto el rostro de San Lucas y de santos, y andan por ahí en las procesiones con un rostro. Tengo muchas dudas, serias dudas, obviamente, supongo que usted también las tendrá, espero que sea así, de que esos rostros que se pintan, que se figuran por ahí, sean los rostros que corresponden a estos siervos de Dios. Llámele Judas, llámele Juan, llámele aún el mismo Jesucristo. Aunque anda por ahí el supuesto sudario santo,
que le han hecho unas pruebas y han dicho que obviamente que no corresponde a la fecha de Jesucristo. Pero bueno, hay mucha gente que quiere creer que sí, que es eso, etcétera. Pero bueno, con respecto a esto, quería destacar que el apóstol Pablo, en este versículo 1 del capítulo 2, dice a estos tres grupos de personas, dentro de los cuales nos encontramos también nosotros, que nunca hemos visto su rostro: quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, por todos nosotros. El apóstol Pablo estaba en una situación de lucha, de batalla constante. Fíjese usted que automáticamente el apóstol Pablo es cegado, camino a Damasco, cae a tierra. A partir de ahí, cuando le dice el Señor al hermano Ananías, si mal no recuerdo, para bautizarle, le dice, ve y bautiza. Le dice, Señor, ¿cómo lo voy a bautizar? Si anda persiguiendo y matando a todos los cristianos. Y él le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para mostrar mi nombre y para que sepa lo que se tiene que sufrir, lo que se sufre por el evangelio. Desde que el apóstol Pablo tiene ese encuentro con Cristo, automáticamente comienza su lucha. En el discipulado, en una de las lecciones, nos dice que esa batalla que se lleva en nuestro ser, porque cuando nos entregamos a Cristo, cuando damos ese paso, en nuestra vida tenemos dos contrincantes que quieren combatir sí o sí con nosotros de una manera ardua. El primer contrincante es el diablo, Satanás, y el segundo es usted mismo, soy yo mismo. Tengo que luchar contra Satanás y contra mí mismo constantemente. Por eso también en otro pasaje en Romanos dice el apóstol Pablo, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Eso dice Pablo, yo me rindo, yo sigo luchando, intentando no quedarme atrás. Tiene que luchar contra Satanás y contra sí mismo. Pero esta lucha que sostiene el apóstol Pablo no es una lucha vana. Decía, como les mencionaba en una lección del discipulado, que dice que esta lucha que se lleva interna entre nosotros es una lucha tal como si fuese mayor que una segunda o casi la tercera guerra mundial, porque es una lucha de día a día constante y que dura toda la vida. Estamos constantemente luchando contra Satanás y contra nosotros mismos mientras estemos aquí en esta tierra. Y el apóstol Pablo no hace una lucha inerte, una lucha sin sentido, sino una lucha con propósito. Y aquí en estos pasajes posteriores, en los siguientes versículos, nos detalla los propósitos de por qué lleva a cabo esa lucha. Y yo me puse a pensar en mi mente y en mi corazón, ¿cuántas luchas sin sentido llevo yo en mi vida? ¿Cuántas luchas que no tienen ninguna razón de ser llevamos y vivimos en luchas, en batallas que no tienen ningún sentido ni ningún fruto posterior? Y nuestra pregunta es, ¿por qué sigo yo batallando y luchando con cosas que no me van a dar ningún provecho? Estamos perdiendo literalmente el tiempo. Por eso dice la Escritura, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El mismo apóstol Pablo lo dice. Perdemos el tiempo batallando para nada. ¿Qué cantidad de luchas innecesarias llevamos en nuestra vida? Muchísimas. Por eso dice también el mismo Señor Jesucristo, ¿quién podrá por mucho que luche o que se afane añadir a su estatura un codo? Estamos hablando de 45 centímetros. Como sabéis, hay muchos tipos de acondroplasia. Hay más de un tipo. O sea, personas de una baja estatura. Ya hoy en día es ofensivo decir enanos, eso es ofensivo, pero claro, la palabra acondroplásico no la conoce quizás todo el mundo. Pero bueno, personas de una muy baja estatura que nacen con ese tipo de problemas. Había unos tratamientos antiguos, porque yo creo y supongo, porque eso lo estudié hace ya más de 15 años, unos tratamientos bastante severos para estas personas, pero porque querían ser mayores, ser más grandes, y consistían en ponerle clavos en los huesos largos y de las piernas y de los brazos, de las extremidades principalmente, y romper voluntariamente los huesos. Rompían los huesos, eso en el hospital, y con tornillos y clavos le iban ensanchando para que los huesos crecieran
le iban ensanchando con los tornillos y separándolo un poquito los huesos. Y claro, el hueso se iba formando para intentar reparar la fractura. Y ganaban centímetros con esto, obviamente, porque si usted le coge 2 centímetros del fémur, de la tibia y de los brazos, pues claro, ganaban 4 o 5 centímetros. ¿Te vale la pena tanto sufrimiento para hacer 5 centímetros más grande? Y se pasaban meses en el hospital porque el hueso para crecer tarda lo suyo. Y eran unas fracturas ahí controladas y estaban ahí haciendo esto con estas personas. Por más que se afanen, no van a aumentar medio metro. Hablamos de 45 centímetros. Medio metro no van a subir. ¿Cuántas luchas estamos nosotros invirtiendo en energía totalmente exhaustiva? Y esas luchas no nos van a traer nada provechoso. Pero el apóstol Pablo tiene una lucha con sentido. Y él dice cuáles son esos objetivos por los cuales él lucha y él batalla. Si tu lucha no tiene objetivos espirituales, si tu lucha no tiene objetivos claros, si tu lucha no tiene unos objetivos realmente productivos, estás perdiendo el tiempo, hermano. Y es bueno que tú y yo reflexionemos en esas luchas que tenemos día a día en nuestra vida y que probablemente no nos dejan ningún provecho. En el versículo 2 nos da una lista de propósitos por los cuales él lleva a cabo esta lucha. Dice el apóstol Pablo en el versículo 2 de aquí mismo, para que sean primero consolados sus corazones. Es el primer objetivo por el cual él lucha de esta manera. Ustedes saben que el apóstol Pablo en esta lucha llevaba batallas que hasta le llevaron a la muerte. Dice que el Listra fue apedreado y lo arrastraron dado por muerto. Y el Señor lo revivió, lo levantó otra vez. Venga, siga predicando. Oiga, el apóstol Pablo dice, y fue azotado, encarcelado, todo lo que usted y yo nos podríamos imaginar en cuanto a sufrimientos y padecimientos. Para que sean consolados sus corazones. Mire lo que dice, deje un dedo ahí en Colosenses y vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4. 2 de Corintios 1, 4. Segunda de Corintios 1, 4. Leemos desde el 3 para que se entienda un poquito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En estos 2 versículos, ¿cuántas veces aparece la palabra consolación? Cuéntela. Unas 5 veces aparece en estos 2 versículos solamente, ya sea consolado, consolación, consolar, dar consuelo, para que sean consolados sus corazones. Una persona que no ha sufrido nada en su vida, es muy probable que con ella usted no se sienta identificado cuando está pasando por una dificultad en específico. Una persona que nunca le han operado en su vida, a usted va a pasar por una operación, por un quirófano, y esa persona va a consolarle y usted le dice, sí, pero es que a ti nunca te han operado. Muchas veces el Señor permite situaciones, luchas, batallas en nuestra vida, tribulaciones, angustias, para que podamos tener aprendizajes que puedan ser de consolación a otros y de bendición a otros. Y a veces nosotros pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros solamente. Y nos sentimos mal, nos hundimos, cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. De los errores se suele aprender más que de los aciertos. Lo digo por experiencia propia, ya sea en mi trabajo y ya sea en mi vida en general. De los errores que he cometido en mi vida, que todos hemos cometido errores, obviamente, seguro que hemos aprendido mucho más que de los aciertos. Como saben, yo trabajo diagnosticando, poniendo nombres a las enfermedades. Y si por un detalle
te equivocas en algún nombre que le pongas o en algún grado, a alguna enfermedad o un cáncer, etcétera, eso puede traer consecuencias. A veces son significativas, otras veces no. Pero si en determinado momento, depende de dónde pinchen, si la lesión, el nódulo, es de 5 centímetros y el fragmento que te dan es de una esquina de ese nódulo, como no está todo el nódulo representado, probablemente lo que te han mandado no es tan agresivo como el resto del nódulo, que eso también puede pasar. Hay nódulos que tienen más de un grado de agresividad dentro del mismo y te pueden mandar una biopsia de un fragmento que no es tan agresivo y tú dices, bueno, pues no parece tan agresivo, lo pones en el informe y luego resulta que sí que es muy agresivo. Eso te puede pasar. Entonces, de ese tipo de cosas vas aprendiendo en la vida, en una profesión y en tu vida en general, como dicen por ahí, en la universidad de la vida. Con esas consolaciones, cuando yo tengo estudiantes o lo que sea, yo les digo, miren, usted sepa y tenga en cuenta que se va a equivocar en mayor o menor grado. Aunque usted sepa mucho y estudie mucho, se va a equivocar. Porque he conocido algún que otro compañero que, que ha pedido su inhabilitación porque no ha soportado psicológicamente, después de estudiar 25 años, que se ha equivocado. Así de duro es. He tenido compañeros y compañeras muy listos, excepcionalmente inteligentes y capaces, y por cosas y detalles así, o porque una noche no has dormido bien, que el niño no te dejó dormir o la niña, o tú has escrito algo mal, por lo que sea, y se han llegado a frustrar de forma tal que han tenido que ser inhabilitados y que no son funcionales. Y no se atreven, no se atreven a seguir trabajando por miedo, porque les asalta el miedo. Y gente que han sido sus alumnos le pasan por el lado como si fueran coches de Fórmula 1. Increíblemente, la vida puede darte ese tipo de cosas, pero en la consolación que tú puedas vivir a través de una tribulación, el Señor la permite para que pueda ser de apoyo, de sostén a tu hermano, a tu hermana. No hay, después de Cristo, obviamente, otro hermano dentro de lo que es el Evangelio que quizás nos pueda consolar como nos podría consolar el apóstol Pablo con sus escritos. Tenemos muchísimos escritos del apóstol Pablo y a veces cuando nos metemos en nuestros problemas, que solo miramos aquí al ombligo, creemos que se nos viene el mundo encima. Debemos abrir los ojos un poquito más y estudiar un poco más la vida de estos grandes hombres de Dios que sufrieron hasta la muerte por Cristo. Nos ahogamos literalmente en un vaso de agua. El apóstol Pablo dice, mire, consuele con la consolación con que usted ha sido consolado. Si usted no pasa por ninguna aflicción ni tribulación, ¿cómo va a consolar a otro? No podrás hablar de sufrimiento al que sufre. No podrás identificarte. Y eso muchas veces pasa con muchos políticos hoy en día, sin mencionar nombres. Yo creo que todos tienen su bondad y su maldad igual. Así que no quiero entrar en detalles de política porque hay elecciones ahora pronto. Pero usted ve muchas veces los políticos hablando de cosas que usted dice, este no sabe de lo que está hablando. Como le hicieron a uno que le preguntaron, oiga, ¿cuánto cuesta un café? Eso hace ya unos años de eso, hace varios años. Y no, obviamente no sabía lo que costaba un café. Eso fue muy famoso porque duraron muchos años con eso. Eso ya era más de 10 años, creo. Si mal no recuerdo, como 10 años hace de esa famosa pregunta de señor presidente, ¿cuánto cuesta un café? Le preguntaron y se quedó en el aire. Eso significa que él no va al bar, no iba a los bares, obviamente, un candidato a presidente que vaya a los bares a tomar café queda un poco complicado ahí, eso es raro. Una persona famosa no suele andar así en la calle normal de a pie, aunque algunos dicen que sí, que andaban, pero era mentira. Pero bueno, curioso. Nosotros, si no hemos vivido situaciones difíciles y conflictivas en nuestra vida, no vamos a ser igual de efectivos para ayudar a otros. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo esta lucha la sostengo primero para que sean consolados sus corazones, para que vuestros corazones sean consolados. Segundo, para que estén unidos en amor. Unidos en amor. En Colosenses
ahí mismo 3:14. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, para que estéis unidos en amor. ¿Qué significa la palabra vínculo? Vínculo significa unión o relación no material, especialmente la que se establece entre dos personas. Es una relación, una unión. Vínculo matrimonial, el vínculo de amistad. En este caso el apóstol Pablo se refiere a ese vínculo entre hermanos, para que estéis unidos en amor, que aquello que nos una a ti y a mí como creyentes sea el amor. Hay personas que se unen a la iglesia de Cristo porque va mi amigo, porque va mi paisano, porque va mi primo, porque mi madre me obliga, porque mi padre es muy pesado. Por muchos, hay mucha gente que va, o porque hay ambiente en la iglesia. Es que yo ya me siento bien. Usted y yo debemos tener un vínculo que sea el amor. Y no voy a entrar en detalles del amor, porque en 1 Corintios 13 encontramos el amor es benigno, el amor es sufrido, el amor nunca deja de ser, etcétera, etcétera. Se puede ir allí si quiere entrar en detalles. El amor es el vínculo perfecto porque el amor dice cubrirá todas las faltas y cubrirá multitud de pecados. El apóstol Pablo, por su amor hacia ellos, mantenía ese vínculo, porque estaba unido a través de ellos por amor. Cuando dos personas se casan, se deben casar por amor, porque si se casan por otros motivos, como estamos viendo hoy en día, esos matrimonios fracasan. Cuando se casan por dinero, automáticamente se le acaba el dinero a uno de los dos, se disuelve ese vínculo, porque no es un vínculo de amor. Cuando se casan porque ella es guapa o porque él es muy guapo, cuando él o ella dejan de ser así de guapos, se disuelve ese vínculo. Pero por eso dice, el amor nunca deja de ser, para que estén unidos en amor. Usted y yo como hermanos en Cristo debemos tener como vínculo el amor, no la nacionalidad. Hay iglesias étnicas que son, bueno, diferentes a nosotros. No debe unirnos la moda que tenemos. Tenemos el mismo estilo. Es que los dos somos chic. Por eso en la iglesia siempre estamos unidos y juntos. No nos debe unir la misma profesión. No nos deben unir las mismas pasiones, los mismos deseos, los mismos gustos de comida. Es que como a él le gustan las hamburguesas como a mí, por eso siempre somos así, inseparables. Es un vínculo que se va a romper. Por eso dice, unidos en amor. Si lo que les une es lo económico, lo mismo va a pasar. Es un vínculo muy frágil. Por eso dice el apóstol Pablo, unidos en amor, que es el vínculo perfecto. Si estamos unidos por otro vínculo, estamos totalmente desenfocados. Si usted está viniendo a Cristo por un motivo diferente al amor, está perdiendo su tiempo. Mucha gente viene a Cristo o a la iglesia buscando cosas diferentes. Es que tengo problemas, tengo que ir a la iglesia. Es que estoy enfermo, voy a ir a la iglesia. Es que me gusta un chico o una chica, voy a ir a la iglesia. Ese amor no es el que te tiene que unir. A Cristo debe unirte el amor a Él. El amor hacia Él, hacia el Padre. Ese amor incondicional. Cuando usted y yo amamos a Cristo, cuando usted y yo amamos a Dios, vamos a estar centrados en buscarle a Él, en obedecerle. Por eso dice la Escritura bien claro que el amor echa fuera el temor. Y eso es lo que debemos cultivar en nuestras vidas, el amor hacia Cristo, en una relación íntima con Él. Por eso es a eso que llevamos, que instamos. No quiere decir que el resto de vínculos y de relaciones sean malas. Es normal que si hay tres que son de un mismo equipo, un ejemplo, pues tengan más relación o más vínculo, porque que somos del mismo equipo, o que somos del mismo país, o que comemos lo mismo, o que nos gusta, es normal. Pero el vínculo no debe ser ese. El vínculo debe ser el amor.
dice el apóstol Pablo. Unidos en amor. Versículo 2 sigue, para que alcancemos todas las riquezas de pleno entendimiento. Para que alcancemos o hasta que alcancemos todas las riquezas de pleno entendimiento. El apóstol Pablo está luchando para que nosotros lleguemos a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No son riquezas materiales. Hoy en día hay muchas iglesias prometiendo por ahí tesoros. Mira el versículo 3, dicen, quien están escondidos todos los tesoros. Y ahí se quedan esos pastores de la prosperidad. Ahí, los tesoros, aquí están. El que está en Cristo es rico y tiene que ser rico porque somos hijos de un rey. ¿Somos qué? Príncipes. Sí. Pero Jesucristo es un príncipe diferente, un rey diferente. Dice, entró humilde en un pollino, no en un Lamborghini. Jesús entró en un burro a Jerusalén, no en un Lamborghini ni en un helicóptero. Entonces hay que tener eso en cuenta. Obviamente no estamos diciendo que el dinero ni las riquezas sean malas. Dice bien claro el apóstol Pablo a Timoteo que lo malo es el amor al dinero. El amor al dinero, porque dice que el que ama el dinero nunca se va a saciar de dinero. Si usted ve la lista Forbes de estos famosos, ellos van entre sí cambiándose el puesto número 1 del hombre más rico del mundo. Y están en los 3 primeros. Ahora no sé cuál es el orden. Ahora creo que estaba Jeff Bezos, que es el de Amazon, que estaba de primero. Pero ahora ya se ha hartado de tanto dinero y ha dicho, me retiro de ser presidente. Que yo hubiera hecho lo mismo hace 5 años desde que hubiera sido rico. He dicho, me retiro de todo esto y a disfrutar lo que Dios me ha dado. Pero él ya se ha dicho, mira, ya no voy a ser presidente de Amazon. Ahora supongo que irá a disfrutar un poco de todo el dinero que tiene. No sé cómo podrá, teniendo tanto dinero, se comprará un país o algo así para él solo. Tantos miles de millones de dólares. Y estaba ahí Amancio Ortega también y Bill Gates. Y están ahí entre los 3. Pero es un dinero que nunca se acaba y que sigue más. Nunca se sacia. Por eso es el engaño, dice bien claro el mismo Señor Jesucristo, el engaño de las riquezas, porque son números infinitos. Eso no quiere decir que sean malas. Lo malo es el amor a las riquezas o al dinero. El dinero es mejor tenerlo que no tenerlo, eso hay que aclararlo, ¿eh? No vaya a pensar usted que yo ando predicando votos de pobreza ni nada por el estilo. No somos de esos tampoco. Pero no podemos amar a algo diferente a Cristo. Nuestro vínculo debe ser de amor y con Cristo. Porque si estamos arraigados y cimentados en Cristo, en amor, el resto de nuestra vida va a ir en un orden hacia Cristo que nos va a llevar a una madurez y a un desarrollo integral. Porque si tienes desequilibrio en un aspecto de tu vida, si dices, no, yo solo me voy a centrar en trabajar y en echar adelante, entre comillas, y descuida lo espiritual, tu vida está desequilibrada. Y si tú dices, no, yo solo voy a dedicarme a leer y a orar, y a leer la Biblia y a orar, pero no voy a trabajar para comer, pues ya sabes que también estás en un desequilibrio. Tienes que encontrar ese equilibrio entre las cosas espirituales y las cosas materiales. Por eso dice el apóstol Pablo que el que no quiera trabajar, ¿qué? Tampoco coma. Eso no lo digo yo, lo dice Pablo. Diga, si usted tiene la hoja de reclamación, póngasela a Pablo, no a mí. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Para que alcancemos todas las riquezas de pleno entendimiento, usted y yo debemos ser buscadores de tesoros. Como hay un programa por ahí que dice, que se llama así, creo, en Discovery. Buscadores de tesoros, pero buscadores de los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia encerrada en la palabra de Dios. Por eso dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay muchas joyas, perlas preciosas en la palabra de Dios y nosotros las descuidamos y las saltamos. Fíjese si es tal que muchas veces cuando pasamos después de X años por un mismo pasaje que conocemos hace mucho tiempo, descubrimos, se nos abren los ojos y decimos, Dios mío, y este versículo yo lo he leído y no me había dado cuenta. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Debemos ser unos estudiantes eternos de la palabra de Dios. Mientras estemos en esta tierra, nunca aprenderemos todas las riquezas que el Señor tiene para nosotros. El siguiente propósito dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre
y de Cristo. Misterio. La Trinidad es un misterio para nosotros, no podemos entender, no nos cabe en la cabeza. El amor de Dios para nosotros es un misterio también, porque dice, Señor, ¿cómo tú me has amado tanto a mí que has dado a tu Hijo por mí? Los misterios de Dios el Padre y de Cristo. ¿Cuántos misterios, cuántas cosas ignoramos en esta tierra? En el universo y fuera de ella. Es un misterio. La gracia de Dios es un misterio. La elección nuestra para salvación es un misterio. No sabemos por qué el Señor nos ha elegido y nos ha permitido conocerle y tener una relación con Él. Cuando Adán pecó, todos hemos sido pecadores y desterrados fuera. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, apartados de la gloria de Dios. Si nos ponemos a detallar mínimamente la cantidad de misterios que hay en la palabra de Dios, yo creo que se nos funde el cerebro. Lo que nos queda de cerebro se nos funde. Pero el apóstol Pablo sigue luchando también con este propósito, para que conozcamos el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y paso a paso, mire, se van publicando libros y estudios donde vamos escuchando cosas nuevas constantemente acerca de un mismo pasaje. Usted puede escuchar 10 predicaciones acerca del libro de Romanos o de un capítulo de Romanos o de Juan 3:16, un ejemplo, 10 predicaciones de Juan 3:16 y es casi seguro que le van a dar 10 puntos de vista diferentes. Del Salmo 1 he escuchado yo muchas predicaciones y todas me han dado un giro totalmente diferente. Que digo, Señor, pues desde ese punto de vista no lo había visto. Escuché una de un rabino judío que hacía una traducción literal del hebreo y me fundió el cerebro de toda la sabiduría y las cosas tan curiosas que hay ahí en ese salmo, en la traducción original misma, porque él va de lo original directamente, traduciéndolo a nuestro idioma y es una cosa impactante, impactante cómo hay tanta sabiduría y nosotros le cogemos el Salmo 1 y en 8 segundos lo leemos. Bienaventurado el varón que no toma en consejos de malos, ni estuvo en camino. Y luego en 8 segundos, ven, amén, ya, cumplí, leí. Cuando me puse a escuchar a este hombre con un estudio de 45 minutos del Salmo 1, yo dije, me fundió el cerebro. Me lo fundió de cuán profundo es. Cuán profundo es este Salmo. Y tenía más estudios, tenía una lista de estudios de los siguientes salmos. Y yo dije, voy a ir paso a paso escuchándolo porque no tengo cerebro para tanta sabiduría que el Señor le ha dado a este hombre. Realmente conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo nos va a llevar toda la vida y probablemente toda la eternidad, hermanos. Por eso tenemos vida eterna. Por eso disfrutaremos con Él allí la vida eterna. Para tú y yo conocer estos misterios de Dios el Padre y de Cristo. Y los del Espíritu Santo ni te digo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuánto ignoramos en nuestra vida, hermanos? Y nos dice en el versículo 3, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No son tesoros de dinero, materiales. Obviamente, la sabiduría y el conocimiento es muy probable que te van a traer recompensas económicas. Es muy probable que sí. No es automático, ni se sobreentiende que, pero es muy probable que sí, que una persona sabia y con conocimiento tenga una posición económica acomodada. Eso es muy probable, no siempre seguro, pero es muy probable. Pero en Cristo están escondidos los misterios de Dios el Padre y de Cristo y los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso dice el salmista, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Una cosa suele ir acompañada de la otra como norma general. Y quiero concluir yendo al libro de Proverbios. Vamos a ir a Proverbios. Comenzamos en el capítulo 4, son 3 pasajes de Proverbios que nos hablan de esta sabiduría, del conocimiento y de la inteligencia.
Como saben, el libro de Proverbios es un libro exquisito para los jóvenes principalmente y para muchos mayores que nos hemos ido endureciendo la cabeza a lo largo de los años también, que a veces cuando vamos cumpliendo años la cabeza se nos pone un poquito más dura a algunos. Pero bueno, Proverbios capítulo 4, el versículo 7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Capítulo 8, versículos 10 y 11. Dice el 10 y el 11: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y cuanto puedes desear no es de compararse con ella. Dinero, riquezas, sin ciencia, sin sabiduría, sin inteligencia, se vuelven nada, sal y agua. Recuerden bien claro el hijo pródigo. Muchas riquezas no le sirvieron para nada. Pero la sabiduría, teniendo o no riquezas, te va a servir para todo. Más vale un poco de riquezas con sabiduría, entendimiento y conocimiento e inteligencia que muchas riquezas careciendo de todo esto. Porque con inteligencia y sabiduría, aunque sean pocas, las puedes multiplicar. Pero sin sabiduría, entendimiento e inteligencia, aunque sean muchas las riquezas, se van a echar a perder. Eso nos lo dice bien claro también en Proverbios. Capítulo 16, versículo 16 de Proverbios. 16, 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Con dinero puedes comprar muchas cosas. Como dicen, con dinero puedes comprar buenas medicinas, pero no puedes comprar salud. Con dinero puedes pagar la universidad, pero no vas a tener inteligencia por eso. Bueno, puedes comprar buenos libros, pero no quiere decir que por eso vayas a ser o a adquirir más inteligencia. Con dinero puedes comprar eh, una casa, pero no un hogar. Con dinero puedes comprar muchísimas cosas, aparentemente, pero realmente lo que el Señor manda a ti y a mí que busquemos en nuestra vida diaria y con nuestras luchas es la sabiduría, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Que no luchemos ni peleemos batallas innecesarias, batallas sin fruto, batallas que no nos lleven a ningún lado. Es sorprendente cómo gente, hay muchísimas historias. He conocido gente que se han herido hasta de muerte porque le han rozado el coche, un coche con otro. Se han rozado el coche y se hieren de muerte por eso. Oye, me vas a romper el coche. No, que me lo vas a romper. Y se pelean y hasta se matan por eso. Cosas así. Es bueno que tú y yo en estos días pensemos, ¿qué luchas innecesarias estoy llevando yo en mi vida? ¿Qué cargas me estoy echando encima que no tienen ningún sentido? ¿Están siendo mis luchas y mis batallas con propósito realmente? Y si no es así, como dice en Santiago 1.5, si alguno de vosotros, como hemos visto a partir del versículo 3, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Señor, dame la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia para llevar mis batallas y mis luchas a un fin productivo. Quita de mí las batallas y las luchas que no me traigan nada bueno, que no me traigan ningún provecho. Que el Señor nos ayude a liberarnos, a despojarnos de todo este peso y del pecado que nos asedia para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Obviamente, puesto los ojos en Jesús. Unidos en amor, que es el vínculo perfecto. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia para con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a analizar nuestras vidas,
porque muchas veces estamos cansados, agotados de una manera innecesaria por luchar y batallar de una manera totalmente improductiva. Te pedimos que nuestras luchas y batallas tengan un fin espiritual, Señor, para que podamos tener recompensa en esta tierra y también tesoros en el cielo. Ayúdanos, Padre eterno. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos conocimiento, Padre, para que seamos estudiantes constantes de tu palabra, para que estemos unidos en amor, no con otro vínculo que es totalmente perecedero, sino un vínculo perfecto como el amor. Ayúdanos, Señor, a consolar a nuestros hermanos y a sufrir las dificultades, las tribulaciones, las pruebas con gozo, sabiendo que no solamente tienen como objetivo hacernos crecer espiritualmente, sino también ayudarnos para que podamos ayudar y ser de bendición a otros. Ayúdanos, Padre eterno, para que busquemos las cosas verdaderamente importantes en esta vida. Lo más importante eres tú. Te pedimos, Padre, que busquemos cada día tu rostro, que nos centremos, Señor, en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si alguno no te conoce en esta mañana, pedimos que tu Santo Espíritu le